¿Qué posibilidad hay de que el arrebatamiento sea este septiembre del año 2025? ¿Por qué toda la gente rumorea acerca de este acontecimiento y que puede ocurrir en septiembre? ¿Qué tienen que ver las fiestas de las trompetas? ¿Qué tienen que ver los sueños, las visiones, las profecías y todo lo que se está divulgando en las redes? Hoy vamos a estar analizando ello y vamos a ver qué posibilidad hay de que acontezca este evento o qué es lo que falta para que acontezca este evento del arrebatamiento en septiembre del 2025. Bienvenidos. Primero que nada, bienvenido a tu canal La Verdad Os Hará Libres MXR. Mi nombre es Mauricio Javier Regalado y te doy la bienvenida. Si es uno de los primeros vídeos que ves, pues te animo a que te suscribas, le des like, porque hay mucho contenido que puede ser de edificación para tu vida y puede ser muy interesante de escuchar. Aquí en este canal pues tratamos de siempre basarnos en lo que es las escrituras y defender la verdad, ¿ok? Porque solo la verdad te hará libres. Hemos escuchado en varias fuentes de que es posible de que el arrebatamiento suceda en septiembre del 2025. En el anterior video que hice vimos como un pastor allá en México proponía que pues como las fiestas de las trompetas se van a llevar a cabo, se festejan el 24 o 23 de septiembre y coincide con 77 años de lo que Israel se hizo nación, coincide con la caída de un meteorito para el 2032 y demás. Bueno, crean una especulación acerca de la venida de Cristo Jesús por su iglesia en septiembre del 2025. Entonces, cabe recalcar, amado amigo y amado hermano, que tenemos que diferenciar entre lo que es la escatología y lo que es la especulación. Ok, porque una cosa es lo que digan los estudios escatológicos acerca de las señales y eventos del fin, estudiando las profecías y estudiando la geopolítica actual para más o menos guiar o definir los eventos del futuro en el orden cronológico y escatológico. Y otra cosa muy diferente es especular acerca de los eventos del fin. ¿Ok? No confundamos la especulación con la escatología, porque la escatología no puede salirse de los márgenes bíblicos. Y uno de esos márgenes bíblicos es que nadie sabe ni el día ni la hora del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si nosotros comenzamos a analizar escatológicamente los eventos, podemos ver que cada vez estamos más cerca. Yo defiendo con uñas y dientes, amada gente, el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en que la iglesia será sacada antes de la ira, antes de la última semana de Daniel. Yo creo en el arrebatamiento pretribulacional, porque la Biblia sostiene con varios versículos, con varias maneras esa postura. ¿Ok? Es la postura más fuerte que existe en lo que se refiere al arrebatamiento y la más defendible bíblicamente. Por eso yo creo en que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder antes de los 7 años de tribulación. Ahora, si bien es cierto, nosotros sabemos que durante ese periodo de 7 años va a venir el anticristo, va a gobernar, que es necesaria una construcción de un tercer templo para que ese anticristo gobierne en el tercer templo y se cumpla así la abominación desoladora a los 3 años y medio del anticristo, que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, todo eso debe de llegar para que se pueda cumplir. Entonces, amada gente, nosotros debemos tener en cuenta que por qué es que no se puede apuntar a una fecha directamente, porque existen, en primero que nada, una prohibición literal de la Biblia en que nos dice a nosotros claramente, no os corresponde saber los tiempos, las sazones, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Entonces, lo único que nos corresponde es lo que Jesús nos enseñó y nos dijo. Cuando veáis todas estas cosas,
apercibiros porque vuestra redención se acerca. Ya está. Cuando nosotros vemos todas estas señales de los terremotos, por ejemplo, que han ocurrido 7 terremotos en los últimos 7 meses, de más de 7 en escala fuerte, entonces nosotros vemos que al mirar todas esas cosas, debemos apercibirnos, debemos buscar en oración en nuestras casas, debemos coger nuestra familia antes de dormir, orar una vez por semana, tener un altar familiar en nuestras casas, buscar congregarnos, buscar leer la palabra de Dios, dedicar ayuno cada mes, evitar cualquier tipo de pecado para vivir en santidad, preparándonos ya para el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque a nosotros eso nos sirve como señal, los terremotos. Cuando vemos nosotros guerras, rumores de guerras, hambres, pestes en distintos lugares, debemos también tener en cuenta que eso también nos sirve como señales de apercibirnos. ¿En dónde está el error de muchas personas que van más allá del margen bíblico y se salen de la escatología para entrar en mera especulación? Es cuando en su sabiduría humana pretenden fomentar una teoría más allá que conspiranoica, sino basada simplemente en especulaciones, en ideas que les surgen en la mente a estas personas. Entonces, eso no es escatología, amada gente. Eso se llama especulación. Cuando alguien me dice a mí, tal día viene, ¿por qué? Porque bueno, esto pasa así, esto pasa así, esto pasa así, y todo apunta a que ese día viene. Con todo el respeto que esa persona se merece, pues yo me río. ¿Por qué? Porque es una especulación. Por eso acabé de subir un video en el TikTok, a los que no me siguen en TikTok, en la página de Facebook y aquí un short también en YouTube, donde decía, no saben ni siquiera unas matemáticas básicas resolver, no pueden ni siquiera una ecuación resolver, porque son gente indocta encima o son gente que ni siquiera ha cursado un ciclo de preparación en teología o un ciclo de preparación en lo secular a nivel de ingeniería, a nivel de arquitectura. Y se ponen a proponer cosas que uno dice, vamos, ¿cuánto es 2 por 2? Y no sabrán ni siquiera eso, pero de pronto sacan una fecha. Entonces, amada gente, eso causa risa en realidad. Pero cuando se meten con el evangelio, entonces ahí causan que gente como yo y como muchas personas alrededor del mundo que aman la verdad y saben cuál es la verdad, pues simplemente salgan a defender y a exponer a esas personas que divulgan ciertas cuestiones amarillistas y que de hecho afectan al evangelio. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, viene en septiembre Cristo y no viene, estás haciendo quedar en vergüenza al evangelio. Estás haciendo quedar en vergüenza el don profético de los profetas verdaderos de Dios, porque caes tú como un falso profeta. Estás dejando en vergüenza los verdaderos sueños que Dios revela en sueños. Porque si tú me dices, yo soñé que viene en septiembre y no viene, entonces, ¿por qué? ¿Por qué soñaste tú eso? Estás haciendo que el evangelio caiga en descrédito por tus mentiras. Entonces, ese es el problema de la especulación. Y ahí es cuando tienen que enfrentarse a evangelistas, a pastores o a maestros que defendemos la verdad. ¿Para qué? Para que dejen de ser mentirosos. Así de claro. Ahora, amada gente, ¿qué pasa con lo del arrebatamiento en septiembre? Supuestamente en el 2028 pasarían 80 años desde que Israel se hizo nación hasta el 2028, ¿verdad? Ya todos estamos de acuerdo en eso, en que el Israel es higuera. Miramos la señal de la higuera, van a pasar una generación hasta que todo esto acontezca, son 80 años, según la Biblia propone que son 80 años, y llegamos al 2028. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Ok, ya no hay problema, yo también estoy de acuerdo, o sea, en realidad ya pasa una generación, llegamos ya pronto al 2028, debemos de conocer la agenda geopolítica del mundo también, que es, miren, en el 2030 van a proponer una agenda globalista. Entonces, bueno,
Todo apunta hacia esa fecha ya. Yo también estoy de acuerdo y que se acaba la generación y tal. No sabemos el día ni la hora. Estamos muy cerca. Estamos ahora 2025. Quedan nada más 3 añitos. Ya listo. Hasta ahí todo bien, todo correcto. Estamos basándonos en la escatología. Ya. Ahora, dentro del margen de la escatología, existe algo que se llama margen de error. ¿Ok? Margen de error cronos. ¿Qué es el margen de error cronos o cronológico o en el tiempo humano? Miren, les explico. El margen de cronos, el margen de tiempo para los humanos, tiene un margen de error. Es como cuando tú creas una estadística en cualquier aspecto, un presupuesto, por ejemplo, y tú lanzas un presupuesto con un margen de error, dices del 10%, del 20%, porque no sabemos en realidad cómo es que va a funcionar tal venta, ¿ok? Igualmente, dentro de la escatología existe un margen de error cronológico. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos mete en un margen de tiempo que no sabemos cuánto significa. Y por eso mismo es que no sabemos cuándo es el día ni la hora. ¿Por qué? Porque al tener espacios de margen de error en diferentes profecías, no apuntamos verdaderamente hacia la fecha exacta. Les explico, por ejemplo, un margen de error. Nosotros estamos en el año 2025 después de Cristo. Ya, pero ¿desde cuándo se empezó a contar ese año? ¿Desde que nació Cristo? ¿Desde que murió Cristo? Algunos expertos proponen que se empezó a contar 4 años después de que nació Cristo. Es decir, Cristo nació en el año 4 después de Cristo. Otros dicen en el año -4 después de Cristo. Otros dicen que se empezó a contar desde que resucitó Cristo. Otros dicen 3 años antes de Cristo, después de Cristo. O sea, ok. Entonces, verdaderamente, ni siquiera, miren, desde ahí el error cronos, que se le conoce en escatología como error cronos, ya nos deja un margen de que no sabemos ni en qué año estamos actualmente. ¿Ok? Porque se supone que viene Cristo, contamos desde que viene Cristo, ¿en qué año mismo estamos hoy? Pues si le quitamos los 4 años de la edad de Cristo, estaríamos en el año 2021, no en el 2025. Pero como no sabemos si son 4 años, o 3 años, o menos 4 años, o más 33 años, ahí está ya el primer error cronos en el que ni siquiera sabemos en qué año mismamente estamos. ¿Ok? Primer error que les hago caer en cuenta. Segundo error, ¿ok? Para los que no, a lo mejor no han estudiado nunca en su vida escatología y no se han orientado. Por eso es bueno comprarse libros. Les animo a que compren libros de escatología, libros de teología. Inviertan en alimentarse verdaderamente de lo que es el contenido propio de la Biblia, creado y analizado por grandes exponentes teológicos, amada gente. Hay bastantes libros, por ejemplo, hay libros de Armando Alducin, del Fin de los Tiempos. Jaciel Rodríguez acaba de lanzar también un libro del Apocalipsis, es muy bueno, amada gente. También tenemos incluso en grabaciones de vídeo estudios escatológicos de Darío Salas. Entonces, si tú lees, aparte lees la Biblia y siempre te mantienes en el margen escatológico, tú puedes también aprender, tú puedes educarte. En tu iglesia que te congregas, puedes inscribirte en cursos de escatología, de teología, de hermenéutica. Lo hacen. Todos los concilios generalmente tienen una escuela de formación en donde tú te puedes apuntar y aprender. Y si te interesa más, pues inscríbete en una universidad y aprende teología. Haz una escuela bíblica, haz algo, amada gente. Entonces ahí es cuando tú en realidad comienzas a tener estudios. Y ya no conspiraciones ni especulaciones, sino escatología plena. Entonces, vamos con el segundo margen de error. Nuestros años están hechos por el calendario gregoriano. El calendario gregoriano pues son 365 días. Pero deberíamos contar en 360 días, que son los días en los que se cuenta como año cerrado. Tenemos ahí ya un margen de 5 días por año, durante 2025 años. Entonces, ¿en qué año mismo estuviéramos? Pues saca tú las cuentas. ¿Ok? Ahora,
El calendario judío con el calendario nuestro no es el mismo, porque ellos tienen un calendario lunar. ¿Ok? Ellos ven la luna nueva. Ellos cuando empieza el año es en otro tipo de fecha. Por eso hay las fiestas de abril, las fiestas de septiembre, en donde que cambia el año completamente, inicia todo eso de nuevo. Entonces, nosotros verdaderamente si quisiéramos calcular incluso la última generación desde 1948 en adelante, tenemos ahí nada más ya dos márgenes de error. Cronos, ¿ok? Ahora, hay margen de error Kairos. El margen de error Kairos peormente no lo vamos a saber calcular nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque es Kairos el tiempo de Dios. Y un error de los que voy a hablar hoy en este video, quédate hasta el final para que sepas cuál es ese error y por qué no se puede dar una fecha, porque no saben cuál es el error que hay en un tiempo Kairos de Dios, cuando Dios propone algo y no sabemos cuándo lo va a hacer. ¿Ok? Hoy vamos a analizar uno, voy a hacer otro video exponiendo más para que ustedes se den cuenta de lo de la fecha, de que por qué no se puede específicamente apuntar a una fecha. ¿Ok? Miren, vamos a ver y les voy a explicar este margen de error en el tiempo Kairos. Por eso es que yo decía que el tiempo Kairos de Dios es uno y el tiempo Cronos nuestro es otro. O sea, nosotros ni siquiera, en nuestro propio tiempo estamos perdidos. Porque ni siquiera sabemos qué año mismo estamos, ni desde dónde contar, ni desde cuándo contar. Segundo, en el tiempo Kairos de Dios, peormente, porque la soberanía de Dios, pues no la vamos a nosotros poder interpretar ni saber interpretar. Miren, ¿cuál es? En la escatología nosotros nos basamos siempre también en las parábolas. Vean lo que pasa. En Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, que todos hemos escuchado, ¿verdad? Les voy a leer la parte en donde que dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ustedes como saben, 5 prudentes pues tomaron consigo aceite, las 5 insensatas no. Y aquí está el error Kairos, miren. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. El versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, y tardándose el esposo. Entonces, amada gente, aquí nos habla de una tardanza. ¿Quién se tardó? El esposo. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿A qué hora se supone que se festeja una boda judía? Porque es una boda judía que está viniendo el esposo a la boda, ¿verdad? ¿A qué hora más o menos festejan? Tú puedes averiguarlo en tu casita, meterte a investigar las bodas judías a qué hora se festejan. Como más tarde, como máximo, se festejan a las 6 de la tarde. ¿Ok? A las 6 de la tarde se festeja una boda judía como máximo. Si el esposo tenía que llegar a las 6 de la tarde como máximo, y dice que tardándose el esposo, o sea que no llegó a las 6 de la tarde, no llegó a la hora de la boda. Miren, ni siquiera sabemos a qué hora era la boda, simplemente dice que ya era la hora de la boda y el esposo se tardó. Estamos asumiendo que podría haber sido a las 6 de la tarde, aunque pudo haber sido a la 1 de la tarde o a las 5, ¿sí? O a las 12 del día. Algunos judíos prefieren casarse en ese tipo de horas. Poniéndole como máximo, por un ejemplo nada más. Miren, 6 de la tarde, era la boda. Llega el esposo y dice, tardándose el esposo. Ese tardándose significa que no llegó a las 6, ¿ok? Y la hora a la que llegó, esa hora sí que sabemos. ¿A qué hora llegó? Si tú has leído la parábola, ¿qué dice? Dice aquí, en el versículo... A ver, pero mientras iban a comprar, después vino también, desierto... En el 6, miren. En el versículo 6, miren. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Es decir, que poniendo el ejemplo de que la boda haya sido festejada a las 6, iba a ser festejada a 6 de la tarde. Las vírgenes estaban esperando. Como no llegaba, se durmieron. El esposo se demoró y llegó a las 12 de la noche, a la medianoche.
¿Cuántas horas se demoró el esposo? 6 horas. Entonces, existe un margen que el Señor Jesús se va a demorar en llegar a ver a la novia, a las 10 vírgenes. Existe un margen de error, kairos, que no sabemos cuánto equivalen esas 6 horas que se va a demorar el Señor Jesús. ¿Ok? Entonces, ese tipo de margen que el Señor Jesús nos cuenta a nosotros mismos y nos deja la parábola para que nosotros cuando leamos la parábola seamos sabios, seamos prudentes y leamos y digamos, a ver, el Señor Jesús venía a la boda a ver a su iglesia. ¿Qué pasa? No llega a la hora que es la boda, llega más tarde. Dice que llegó a la medianoche. La boda judía podría haber sido tranquilamente 6 de la tarde, o a las 5, o a las 12 de la mañana, pero no llegó a esa hora, se demoró. Quiere decir que cuando nosotros veamos las señales y más o menos apuntemos así al aire a decir, bueno, en tal año a lo mejor ya se cumplen las profecías, se cumple todo, a eso habría que aumentarle 6 horas que se demoró el esposo en llegar. Entonces, amada gente, si la última generación, son 80 años, llega al 2028, del 2028, nosotros pudiéramos aumentar esas 6 horas de margen, que de hecho traducida esas 6 horas a años, a meses o a días o a lo que quieras, no podemos hacer una regla de 3 y decir, bueno, a ver si estas horas significa esto, pues son tantos años que se demoran. No sabemos, no tenemos con qué comparar. Porque de hecho esas 6 horas también son una variable, porque estamos asumiendo que la boda iba a empezar a las 6 de la tarde. Pero ¿qué tal que la boda empezó a la 1 de la tarde? Entonces ya serían más horas, ya serían 11 horas. Y si empezó a las 12 de la mañana y no llegó a las 12 de la mañana, sino a 12 de la noche, tenemos 12 horas de margen de error. Entonces no podemos asignar un valor a la variable X del tiempo que se demoró el esposo en venir, porque no lo sabemos. Ni siquiera manejando un sistema de ecuación, ni siquiera manejando un sistema de ecuación diferencial, asignando una variable a ese tipo de cosas, no podríamos llegar. ¿Por qué? Porque es un tiempo que está en la plena voluntad y soberanía de Dios. Porque Él es el que sabe el tiempo que se demora el esposo. Él es el que sabe cuánto tiempo se va a demorar. Él es el que sabe cuánta misericordia va a extender a la humanidad para venir a ver a su pueblo. Por eso el apóstol Pablo nos dice, no tengan por tardanza, sino que Él es fiel para con cada uno de nosotros, que aplaza, quién sabe, un poco más por misericordia para que te salves. Porque imagínense que el arrebatamiento hubiera sido hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, hace 20 años atrás. Cuando tú a lo mejor que me estás viendo este video hace 20 años atrás, hace 15 años atrás, solo tú sabes en dónde estabas. Y Jesús venía y tú te quedabas y te perdías. Pero sin embargo ahora estás leyendo la Biblia, ahora estás en la iglesia y ahora estás esperando que venga Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado misericordia para que vengas y para que te salves. Asimismo habrá mucha gente que a lo mejor Dios está esperando. Por eso nos habla de que cuando el trigo está maduro, cuando la mies está madura, ahí el Señor coge y separa el trigo de la cizaña y mete el trigo al granero. Pero la mies tiene que estar madura. Todos los que hemos buscado de Cristo tenemos que llegar a cierto estado de madurez. Y ahí el Señor Jesús dice, listo, están todos ya maduros, venga, el arrebatamiento. Entonces, por eso es que nosotros debemos analizar primeramente lo que dice la Escritura. ¿Ok, mi amada gente? Era algo sencillo, algo que está aquí, dentro de la escatología, que debemos primero aprender nosotros. Este es solo un punto, hay varios puntos más de un margen de error en el tiempo kairos que nosotros no podemos adivinar, no podemos saber, porque simplemente está bajo la soberanía de Dios. Entonces miren, amada gente, y tardándose el esposo, la boda tenía que cumplirse a 1 hora. Como no llegó esa hora, las vírgenes se durmieron y el esposo llegó a la medianoche. Solamente tenemos la hora a la que llegó, que es la medianoche. Pero ¿a qué hora era la boda? En realidad, no lo sabemos. 6 de la tarde tal vez. Si fuera así, 6 horas de margen de tiempo que Dios va a llegar tarde. Esas 6 horas, ¿cuánto significan en el tiempo cronos nuestro? No lo sabemos. Ya está.
Entonces, poniendo el caso de que en el 2028 se acabe la generación y todo, acuérdense que Jesús no llegó en la parábola de las 10 vírgenes a la hora que tenía que llegar, el día que tenía que llegar. Él llegó 6 horas después, por ejemplo, en lo que se refiere a la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que la gente va a pasar del 2028? Tampoco quiero decir eso, porque estaría yo también difundiendo mentiras de que después del 2028 va a ser el rapto. ¿Ok? ¿Qué quiero decir yo con esto, amada gente? Que no podemos calcular, porque quién sabe el rapto sea mañana, quién sabe el rapto sea mientras estoy haciendo este video, quién sabe el rapto sea en el 2028, en el 2035, en el año que sea. ¿Por qué? Porque los tiempos y la soberanía de Dios están solo en las manos de Dios. Nosotros lo único que nos dejó Cristo es, cuando veáis esas señales, apercíbanse, porque pronto voy. No se asusten, no se espanten. Por eso es que las vírgenes se quedaron dormidas. ¿Qué habla del quedarse dormido? El quedarse dormido no es una irresponsabilidad. Porque a veces la gente piensa de que, como el otro día me ponía un comentario, un señor me dice, ya, pero es que el Señor no viene y nos va a tomar a nosotros como ladrones, tenemos que estarle esperando. Yo sé que tenemos que estarle esperando, pero ¿cómo vas a estarle esperando tú? Las 10 vírgenes estaban dormidas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que eran irresponsables? No, porque las que eran responsables tenían aceite. Entonces, estar tranquilo con tu ritmo diario de vida, que tienes que ir al trabajo, que tienes que hacer esto, que tienes que estudiar, que tienes que hacer esto de acá, que tienes que ir a la iglesia, que tienes que ocuparte de tus labores diarias de aquí, de la vida, mientras estás aquí vivo, tienes que hacerlo, pues. Entonces, el estar dormido no es una irresponsabilidad. El estar dormido de las vírgenes es que las vírgenes estaban, pues, en un estado de normalidad, llevando la vida diaria. Pero ¿en dónde se vio la diferencia? En que las unas sí tenían intimidad con Dios, sí que leían la Biblia, sí que buscaban presencia de Dios orando y ayunando y buscando a Dios. Las otras no. ¿Ok? Entonces lo que nosotros debemos hacer es buscar de Dios en todo momento que podamos y continuar con nuestras labores diarias, con todo lo que tenemos que hacer, con nuestros proyectos evangelísticos, con nuestros proyectos, yo que sé, en la alabanza, con nuestros proyectos en abrir iglesias, en la predicación del evangelio y en todo lo que tenemos que hacer. Ya está. ¿Que viene Cristo mañana? Pues ya, se quedaron los proyectos ahí, nos vamos con Cristo. ¿Que viene de aquí en 10 años? Pues mira, hasta en 10 años que venga Cristo. Yo he abierto 2 iglesias, 3 iglesias. He salido a evangelizar, he ganado más almas para Cristo. He sacado un nuevo álbum de música para que la gente escuche más alabanza cristiana. Si ven, eso es lo que nosotros debemos estar enfocados. En propagar el evangelio mientras estemos vivos. ¿Ok? Y si ya viene Cristo, pues bien. Y si no viene, pues he propagado más. A eso se refiere lo de la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, otra observación que ya les he mencionado en anteriores videos. La voz que anuncia que Cristo viene no la da ninguna de las 10 vírgenes. Estaban las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes estaban ¿cómo? Dormidas. Las 10. ¿Y quién da la voz? Un arcángel, según vimos en 1 Tesalonicenses. Miren lo que dice. A la medianoche se oyó un clamor. ¿Quién da ese clamor de que viene el esposo? Según en 1 Tesalonicenses 4, cuando leemos ahí, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Es un arcángel el que da este clamor diciendo, viene el esposo, salid a recibirle. No es una de las 10 vírgenes. Entonces, olvidémonos, amada gente, que se va a levantar un hermano en Cristo, un pastor, un profeta, un evangelista, lo que sea, a decir, ese día viene Cristo. Olvídense. ¿Por qué? Porque en la parábola de las 10 vírgenes dice que las 10 vírgenes estaban dormidas. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo simbolizan esas 10 vírgenes y las 10 vírgenes estaban dormidas. No se levantó una de las vírgenes y quedaron 9 dormidas y la una virgen les hizo despertar a las 9 a decirles, viene Cristo, tal día, levántese, despiértese. No pasó así en la parábola que dijo el Señor Jesús mismo. Dijo que las 10 estarán dormidas.
Las 10. ¿Ok? Entonces, si un hermanito se levanta a decir Cristo viene tal día, hermano, primeramente leamos la parábola. ¿Ok? Las 10 vírgenes están dormidas. Entonces tú tienes que decirle al hermanito ese que te diga, que te cuente cualquier historia, decirle, a ver, ¿tú crees en Cristo? Sí, igual que yo. Entonces tú y yo somos las vírgenes. Tú y yo se supone que estamos dormidos. Tú no me haces despertar a mí avisándome que Cristo viene. Tú también se supone que estás dormido. Que estás sonámbulo, estás despierto, lo que sea. Sí, entonces no tiene sentido eso, amada gente. O sea, escatológicamente hablando, tenemos que basarnos en lo que está escrito, en lo que enseñó Jesús. No podemos basarnos ni especular más allá. ¿Ok? Entonces, miren, este ha sido uno de los errores que se llaman, no porque sea error, sino porque hay un margen que desconocemos, una variable X que no sabemos cuánto tiempo asignarle. En lo que se refiere al tiempo kairos de Dios, el esposo se demoró. ¿Ok? El esposo se demoró, amada gente. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya se cumplan las cosas, ya cuando nosotros digamos Jesús ya viene, Jesús ya viene, Jesús ya viene, el esposo se demoró. O sea, cuando sea ya el día que tiene que venir Jesús, que ese día justo, según la parábola, no va a llegar ni a esa hora ni a lo que le están esperando todos. Va a llegar más tarde. Y todos se durmieron. Según la parábola, las vírgenes le estaban esperando a la hora. Y ya viendo que no viene, cabecearon todas, se durmieron. Y llegó a la medianoche. ¿A qué hora se estaría festejando la boda? No lo sabemos. Según la tradición judía, máximo hasta las 6 de la tarde se festeja una boda judía. Nos da un margen de 6 horas. Entonces, ¿podríamos saber nosotros la fecha exacta del arrebatamiento? Primeramente, en el tiempo Cronos no sabemos ni en qué año mismo estamos ni qué día mismo estamos. Segundo, en el tiempo Kairos de Dios, ¿sabemos cuánto tiempo se demora el esposo en venir? Después de que ya se cumpla el tiempo, la hora de las vírgenes, la hora Cronos de las vírgenes, porque las vírgenes tenían su hora de festejo. Las vírgenes tenían a la hora del matrimonio. Cuando a ti te mandan una invitación a una boda, te ponen la hora. Te dicen 2 de la tarde se festeja en tal sitio. Tú llegas a las 2 de la tarde. ¿Ok? Ese es el tiempo Cronos de las vírgenes. Ellas saben que a esa hora, pues bueno, a esa hora es la boda. Pero ¿y el tiempo Kairos de Dios? ¿Lo sabemos? No lo sabemos. El tiempo Kairos de Dios, Jesús llegó a la medianoche. Sí me hago entender que la soberanía de Dios va por encima de todo conocimiento humano, simplemente porque hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no revela. Por eso nosotros debemos diferenciar entre misterio y entre secreto. ¿Ok? La Biblia nos habla de que existen misterios revelados al hombre y existen secretos que solo conoce Dios, como un secreto de Estado que no conoce nadie, que solo sabe el que sabe. Y hay misterios que solo sabe Dios y al que se lo revela, y si le autoriza a que diga. Por eso Pablo, cuando escribió Tesalonicenses, cuando escribió Corintios, nos dice, he aquí os revelo un misterio.